Objeto. SCP-335. 150 disquetes de 3,5 pulgadas. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-335 debe ser mantenido en una localización segura para prevenir su alteración. Descripción. SCP-335 es un grupo de 150 disquetes de 3,5 pulgadas, descubiertos en una caja de cartón que fue encontrada en el ático de la ex agente. Poco después de su eliminación. Cada disco está numerado a mano, individualmente, con marcador permanente. Se debe referir a los discos por su nombre, es decir, SCP-335-001, SCP-335-002, etc. Cada disco también ha sido catalogado con un nombre humano, en el mismo estilo que la numeración. 118 son nombres de varón y 30 de mujer. Hay cierta especulación sobre si el SCP-335-011 Jackie se refiere a un varón o a una mujer. No se ha identificado ningún patrón en los nombres. Los exámenes iniciales sugieren que los 150 discos estaban vacíos, dado que en su capacidad se indicaban 0 megabytes. El Dr. determinó que los discos eran normales y los hizo archivar junto con el resto de las posesiones de la ex agente. No fue hasta que el agente sugirió la improbabilidad de que la agente mantuviera una caja de disquetes en su ático, junto a otros contrabandos, que el Dr. aceptó examinar nuevamente los discos. Se descubrió que la unidad de discos original del Dr. había estado defectuosa, y fue asignada una computadora diferente. Todos los 150 discos parecen tener una cantidad infinita de espacio de almacenamiento disponible. Se desconoce si dicho espacio en los discos es realmente ilimitado, o si es simplemente demasiado extenso para medirlo. De todos modos, el espacio es efectivamente infinito. Cuando SCP-335-001 fue insertado en la computadora del Dr. los contenidos de un extenso sitio web pornográfico fueron la primera información encontrada en el disco. La investigación posterior, hecha por el agente, mostró que todos los contenidos de SCP-335-001 son de naturaleza pornográfica. Nota del Dr. Creo saber dónde se usa a todo nuestro ancho de banda durante la noche. Los privilegios de la computadora del agente deberían ser limitados hasta que encuentre una novia o aprenda algo de autocontrol. Las investigaciones posteriores revelaron que desde SCP-335-001 hasta 012 había material pornográfico. Sin embargo, tras encontrar la totalidad de los contenidos de Wikipedia en SCP-335-013, se descubrió la verdadera naturaleza de SCP-335. SCP-335 guarda todos los contenidos de Internet alojándolos en su infinito espacio de almacenamiento. Parece tener algún tipo de sistema organizacional, agrupando juntos, en el mismo disco, los sitios similares. El experimento 335-007-A mostró que cuando el contenido en Internet es cambiado, el contenido del disco correspondiente cambia para coincidir. Se desconoce cómo ocurre esto precisamente. Es incierto lo que ocurriría si el contenido en los discos fuera cambiado, ya que la totalidad de ellos parecen estar bloqueados en formato de solo lectura. Anexo. El agente ha propuesto, en numerosas ocasiones, que se lleve a cabo un experimento donde un disco es destruido. El Dr. así como acordaron que esto podría tener, potencialmente, efectos desastrosos en una gran parte de Internet, y podría atraer atención no solicitada hacia la Fundación. Un experimento como tal no debe ser intentado bajo ninguna circunstancia. Anexo. El siguiente es un listado de todos los 150 nombres escritos en los discos, en su orden numérico. Ningún patrón ha sido identificado, hasta ahora, en los nombres. 001. Johnny. 002. Carl. 003. Robert. 004. William. 005. Benjamin. 006. Patrick. 007. Blake. 008. Kate. 009. Michael. 010. Darrell. 011. Jackie. 012. Daniel. 013. Jimbo. 014. Cynthia. 015. Valerie. 016. Otzi. 017.
Wayne. 018. Paul. 019. Frank. 020. Sandra. 021. James. 022. Mark. 023. Jordan. 024. Isabela. 025. Eugene. 026. Matthew. 027. Sean. 028. Heath. 029. Janice. 030. Donald. 031. Bradley. 032. Ryan. 033. Ryan. 034. Emily. 035. Francis. 036. Theodore. 037. Craig. 038. Sharon. 039. Jessica. 040. Javier. 041. Pawson. 042. Heather. 043. Jay. 044. Kelly. 045. Oscar. 046. Brian. 047. Calvin. 048. Kenneth. 049. Stanley. 050. Walt. 051. Helen. 052. Martin. 053. Hubert. 054. Joe. La letra E en este nombre está escrita al revés. La razón es desconocida. 055. Bartholomew. 056. Jerry. 057. Leroy. 058. Steven. 059. Roger. 060. Bill. 061. Susan. 062. Lewis. 063. Aaron. 064. Leopold. 065. Gordon. 066. Kimberly. 067. Dale. 068. Julie. 069. Randy. 070. Vladimir. 071. Fred. 072. Leon. 073. Marcus. 074. Ernest. 075. Mario. 076. Able. 077. Wesley. 078. Howard. 079. Mickey. 080. Sarah. 081. Angélica. Este nombre parece estar mal escrito. Se desconoce si esto fue intencional. 082. Tony. 083. Andrew. 084. Dorothy. 085. Stephen. 086. Clarence. 087. Homer. 088. Nathan. 089. Maximilian. 090. Joshua. 091. Ralph. 092. Rodney. 093. Bruce. 094. Iri. 095. Philip. 096. Alexander. 097. Chad. 098. Ruth. 099. La etiqueta fue arrancada, ningún nombre es visible salvo por la letra G. 100. Gary. 101. Ronald. 102. Kyle. 103. Antonio. 104. Elizabeth. 105. Isaac. 106. Dennis. 107. Chris. 108. Anthony. 109. Frodo. 110. Lawrence. 111. Víctor. 112. Brenda. 113. Albert. 114. Russell. 115. Curtis. 116. Pamela. 117. Samuel. 118. Brandon. Nótese la minúscula en la primera letra. Las razones son desconocidas. 119. Mitchell. 120. Jesús. 121. Walter. 122. Nombre ruso, se traduce como Boris. 123. Melissa. 124. Justin. 125. Jeffrey. 126. Gerald. 127. Anna. 128. Vincent. 129. Lloyd. 130. Nicole. 131. Allen. 132. Frank. 133. Jacob. 134. Patricia. 135. Joel. 136. Harold. 137. Derek. 138. Amy. 139. Douglas.
140. Lenny. 141. Rebecca. 142. Scott. 143. Glenn. 144. Henry. 145. Carlos. 146. Mary. 147. Normal. 148. Eric. 149. Dave. 150. Nombre japonés, se traduce como Hajime. Nota del Dr. Algunos puntos de interés aquí. Los discos desde el 1 al 12 aparentemente contienen toda la pornografía de Internet. Con todo lo que hay, puedo ver por qué el responsable de estos discos se sacó el porno de encima primero. Los discos 85, 86 y 101 contienen sitios de alojamiento de imágenes como ImagesHack y Photobucket. También está MySpace en el disco 85. El disco 30 parece contener la página de inicio de Google y nada más. El resto del sitio web de Google parece estar desparramado por todos lados. Solo he encontrado unas pocas partes. El disco 119 tiene emoticones. Millones y millones de emoticones. De foros, de mensajeros instantáneos, y de otros lugares. Después de buscar largo y tendido, he descubierto que, censurado, puede ser encontrado en el disco 76. Me parece muy perturbador que este disco tenga el mismo nombre que SCP-076. Notas de la gente. SCP-335, 085 y 058 son el mismo nombre, escritos en forma diferente. El nombre Ryan es usado tanto en SCP-335, 032 como en 033. SCP-335, 028 tiene de nombre Heath, como ese actor que tuvo una sobredosis de pastillas, y murió a los 28 años. Vladimir Lenin nació en 1870 y SCP-335, 070 se llama Vladimir. El nombre en SCP-335, 150 es japonés y significa, en forma aproximada, comienzo. Estoy asumiendo que SCP-335, 120 es el nombre español Aisuse y no el sujeto bíblico, pero supongo que nunca puedes saber con certeza. Y estoy de acuerdo con el Dr. en que es bastante perturbador que SCP-335, 076 tenga el mismo nombre que SCP-076.